Bien, bien, buenas noches para todos. En este día, esta noche hermosa, vamos a compartir, damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes y vamos a ver cómo, quizás eso se puede quitar a lo mejor, Marcos, la parte del lado. De todos modos, lo hacemos para la próxima vez. Gracias por estar presente cada uno de ustedes. Vamos esta noche a seguir hacia adelante con nuestros ciclos de doctrinas básicas. O sea, esta noche seguimos hablando del arrepentimiento y queremos que algunos de ustedes tomen notas de las enseñanzas que tenemos para compartir esta noche. Enseñanzas muy importantes. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias en este día. Te damos por el amor y la misericordia que has tenido para con nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos conectados, los hermanos de la Iglesia de la Gracia a través de Zoom, los hermanos y amigos a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias, soberano Dios, por cada uno. Bendícenos esta noche, enséñanos tu palabra, que podamos aprender sobre el arrepentimiento y que esto pueda ayudarnos a vivir cada día mejor para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, y tenemos estudio por rato sobre el arrepentimiento. Estamos hablando del arrepentimiento y habíamos mencionado, por supuesto, del arrepentimiento bíblico. Habíamos mencionado que el arrepentimiento bíblico tiene algunas partes. Para nacer de nuevo es necesario arrepentirse. El arrepentimiento viene para nacer de nuevo. Pero no solamente eso. Hay algo que es necesario enfatizar. Y es que quizás la iglesia de hoy está produciendo una serie de personas que comienzan a la vida cristiana o comienzan la vida religiosa, podría decirse, pero no han experimentado en su vida nunca un arrepentimiento. Está bien de una persona que cuando era joven era creyente, había aceptado a Jesucristo, estaba siguiendo al Señor, era miembro de una iglesia, pero había nacido de nuevo. Y luego pasaron cosas en las que se alejó tal vez de la grey del Señor y más adelante cuando adulto se acerca de nuevo y sigue al Señor. Bueno, pues podemos decir que esa persona había nacido de nuevo ya y simplemente volvió a redir, como dice la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Que esas personas que nunca han sido creyentes, sin embargo, de alguna manera comienzan a ir a la iglesia y se enrolan en el quehacer evangélico, en las actividades o el activismo evangélico, y ya creen que son creyentes, simplemente que son nacidos de nuevo, que son regenerados para poder ser salvo, debe haber un arrepentimiento. El Espíritu Santo no produce personas salvas sin pasarlos por el arrepentimiento, por la convicción de que son pecadores. Entonces tenemos muchas personas que no han pasado por la convicción de que es pecadora y simplemente se metió como si fuera a meterse a una academia militar, a una escuela, donde sea, y ya simplemente está militando en las iglesias. Pero eso no significa que sean salvos. Recuerden, la verdad no viene de la mentira. El hecho de que usted esté en una iglesia no significa necesariamente que es salvo por lo que le predicaron. Para ser salvo tienen que haberle predicado la verdad de Dios, lo que dice la palabra de Dios, claro. Y obviamente el Señor Jesucristo produce, el Espíritu Santo produce personas que pasen por el arrepentimiento. Cuando tú llegas al arrepentimiento, que de eso estamos hablando, del arrepentimiento bíblico, no humano, no razonable, sino el arrepentimiento bíblico que es producido por el Espíritu Santo. Cuando llegas al arrepentimiento, eso puede producir algunas cosas en ti. ¿Cómo sé que llegué al arrepentimiento? ¿Cómo sé que soy arrepentido? Bueno, hay algunos puntos importantes para yo saber, que me pueden dejar saber que soy arrepentido. Yo voy a ver si ponemos algunos puntos aquí, a ver si podemos hablarlo. En primer lugar, si el arrepentimiento tiene que hacerte ver tu miseria. El arrepentimiento te hace ver tu miseria. Eso es algo que las personas deben saber, que el arrepentimiento hace ver la miseria. Tu miseria humana, tu miseria pecaminosa.
El arrepentimiento te ayuda a verla. Si no has tenido un arrepentimiento espiritual que viene del Espíritu Santo, pues te vas a ver como una persona que estás ayudando a Dios o como una persona que le has traído algo a Dios. Entiéndase, yo les decía la semana pasada que mucha gente se arrepiente. Mucha gente viene a la iglesia, los artistas de hoy vienen a la iglesia y la gente cree que esos artistas le traen algo a Jesucristo, que le suman honra. Porque la manera en que te lo dicen es como si, mira, se convirtió fulano de tal. ¿Tú sabes quién se convirtió? Juan Luis Guerra. Gran cosa le trajo al Señor. Sus pecados, lo que le trajo fueron sus pecados, su perdición, iba directo al infierno, su egoísmo, todo lo que tiene cualquier ser humano, llámese Juan Luis, llámese Carlos Díaz, llámese como se llame. Nadie le trae nada a Jesucristo que no sea un alma muerta y que no sea el pecado que tiene para ser limpiado. Entonces nosotros como que creemos que algunas personas le traen al acercarse a la iglesia algo a Jesucristo. Nadie le trae nada a Jesucristo. Él creó su iglesia, él compró su iglesia, él pagó por ella, él la redime, él la alimenta, él la sustenta y él la levantará y la transformará y viviremos con Jesucristo por siempre. Entonces, una persona obviamente que se arrepiente de verdad, que está arrepentida, es una persona que tiene que ver su miseria espiritual y que tiene que ver que sin Cristo es nada. Sin Cristo es nada. Sin Jesucristo, sin Dios, no puede ser algo. Sin Dios no tiene vida. Si esa persona va a ver que sin Dios no tiene vida. Entonces, obviamente, es una persona que ha visto su miseria. Es una persona que el arrepentimiento la llevó a ver su miseria. Y por supuesto, cuando la persona ve su miseria, entonces exhala o deja ver un arrepentimiento verdadero. Porque llega a darse cuenta, dice, wow, solo Dios pudo tener misericordia de mí. ¿Qué tipo de pecador yo era? Contrario a aquella persona que dice, no, yo nunca hice nada malo, yo realmente vine a la iglesia porque me gusta o por esto, ahí no ha habido arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es de una persona que va hacia el infierno, no se da cuenta, pero el Espíritu Santo lo despierta a través de la predicación de la palabra de Dios y entonces se da cuenta que está en el abismo, que está perdido, ve a Jesucristo y como dice San Juan, Jesucristo en San Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Esa persona entonces entiende que estaba en miseria. Dice, cuán bajo soy yo y cuán alto es Dios. Entiende su miseria. Eso lo lleva a mostrar un arrepentimiento más genuino, de corazón, a interesarse por amar al Señor. Entonces, eso lo conduce más adelante, eso conduce a esa persona al agradecimiento, a agradecer. Eso lo conduce a agradecer. Eso lo conduce a agradecer. Vamos a escribir un poquito mejor. A agradecer lo conduce eso. ¿Ok? Es una persona que agradece. Es una persona que agradece. Obviamente, si es una persona que agradece, entonces podemos decir que es una persona que sirve. Es una persona que sirve al Señor. Comienza a servir al Señor porque le tiene agradecimiento. Sirve al Señor, se entrega, sirve. Y por supuesto, el Evangelio es servicio. El Evangelio es servicio, consagración, es servicio simplemente, trabajo y servicio. Ahora, ¿por qué esa persona va a servir a Dios? Porque le agradece. Esa persona agradece a Dios. Entonces, como esa persona agradece a Dios, esa persona viene y sirve al Señor en agradecimiento. Yo decía un ejemplo hace un tiempecito y decía que si se está muriendo un niño y el padre no sabe cómo salvarlo y hay una sola persona que tiene el antídoto y aparece sin que le llamen y le da los anticuerpos al niño y lo salva, los padres de ese hombre o mujer que vino a salvar a ese niño le agradecerán por siempre la vida de su hijo. ¿Y qué no harán por él? Supónganse que esa persona necesita que le cocinen, esos padres le van a cocinar, necesita que le laven las ropas, necesitan que le den que le dé donde dormir, le van a dar donde dormir. Ha salvado la vida de su hijo.
¿Por qué ha venido ese servicio? Por el agradecimiento que tienen sobre la persona que salvó a su hijo. Entonces, el que le agradece a Dios tiende a servirle. Ahora, ¿quién es aquel que no agradece? El que no agradece es aquel que no entiende lo que Dios ha hecho por él. No entiende la misericordia que Dios ha tenido. Por supuesto, el que no agradece es una persona que no ha entendido que estaba en miseria y solo Dios lo pudo salvar. Pero obviamente si la persona ha entendido que estaba en miseria, si la persona entendió que estaba en miseria, ¿va a qué? Va a agradecer. Y si agradece, se va a tornar en servicio. Y nada que esa persona tenga va a ser grande para dárselo a Dios. De ahí que usted ve muchas personas que se ponen a discutir que si le dan el diezmo a la iglesia y al Señor, o que si se lo dan al pastor, que si se lo dan a fulanito, que si no se debe dar. Y nunca pueden salir de la miseria. Y déjeme decirle, esa persona siempre tiene necesidades. Porque lo que no se ve en lágrimas se ve en suspiro. ¿Saben qué? Esas personas que no diezman, y yo soy, por supuesto, un devoto y un claro seguidor del diezmo. ¿Por qué? Porque Dios me da el 100%. No es que yo le doy a Dios un 10%, es que Él me da el 100 y yo me quedo con el 90 simplemente. ¿Por qué? Y no quiero entrar en aspecto del diezmo. Hay mucha gente que ni siquiera lo entiende y por eso habla muchísimas sandeces de eso. Pero mi tema esta noche no es del diezmo, es que un corazón arrepentido reconoce su miseria y si reconoce la miseria en que estaba, nada que esa persona posea será grande para dárselo a Dios. Todo lo considerará, como dice Pablo, todo lo estimo por basura. A mí mismo me entrego a Dios. Una persona que es lacónica, tacaña para darle a Dios, es una persona que no ha entendido muy bien la miseria de donde Dios lo ha sacado. Si una persona entiende de dónde Dios la ha sacado, que iba camino al infierno, la grandeza de Dios y la pequeñez e insignificancia suya, entonces esa persona va a ser agradecida con Dios y va a servir a Dios. Y aclaro el aspecto de diezmar al Señor, porque cuando usted, el asunto de diezmar al Señor viene de aquí. Trabaja, cuando usted trabaja, gasta dos cosas. Una, usted gasta vida. Usted gasta vida cuando usted trabaja. Y número dos, usted gasta tiempo. Gasta vida y gasta tiempo. Y mi pregunta es, ¿de quién es la vida? ¿De quién es la vida que usted está gastando? Estoy hablando de cuando usted trabaja, usted gasta vida. ¿Y de quién es la vida? De Dios. Y cuando usted trabaja, usted gasta tiempo. ¿Y de quién es el tiempo? De Dios. Entonces, todo lo que usted está gastando es de Dios, simplemente. Por tanto, no debe importarle quedarse con un 90% de lo que Dios le da y darle a Dios un 10% para que la obra de Dios siga hacia adelante. Es el que eso no hace, es que no ha entendido que la miseria de donde Dios lo ha sacado. Por tanto, es una persona que no agradece y es una persona que no puede servir incluso. ¿Por qué? Porque piensa que Dios no merece, no ha entendido su miseria, por ende, no ha habido un arrepentimiento genuino. Estoy diciendo, alguien diría, entonces, si yo doy diezmo, ¿es que tengo un arrepentimiento genuino? No, pero si ha tenido un arrepentimiento genuino, todo lo que usted tenga no le va a ser suficiente para ponerlo en las manos de Dios. El arrepentimiento, por supuesto, te hace ver tu miseria, decía. El arrepentimiento te hace caer en el agradecimiento, el agradecimiento te hace caer en el servicio. Entonces, ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que tan pronto tú has caído en el servicio que viene de un arrepentimiento bíblico, de un amor hacia Dios que te ha nacido por Dios, porque Dios entregó su Hijo por ti. Obviamente, cuando tú tienes amor por alguien, ahí entramos, vamos a borrar algunas cosas aquí, porque ahí cuando tú tienes amor por alguien, ahí entramos yo espero que ustedes hayan copiado. Ahí has entrado en algo importante cuando tienes amor por alguien. Has entrado en algo importante. Si tienes amor por alguien, van a suceder algunas cosas. Y lo decimos porque hay personas que dicen que aman a Dios y hay algunas cosas que no practican. En primer lugar, vamos a ver de dónde viene el amor a Dios y qué hay con el amor a Dios. Porque
Estamos hablando de un arrepentimiento y hay mucha gente arrepentida que dice que ni siquiera tiene al Espíritu Santo, que no ha sido bautizado, que no ha sido lleno, que no ha sido esto, que no ha sido sellado. Obviamente, están lejos de la palabra. Vamos a leer a ver qué dice Romanos capítulo 5. Vamos a dejar que hable la Biblia. Capítulo 5, verso 5. Vamos a ver qué dice Romanos el capítulo 5, el verso 5. Creo que ese último 5 ahí lo escribí un poquito, ¿verdad? Medio cosa. Vamos a ponerlo bien. Perdón. Vamos a ponerlo bien. Ese último 5 no lo escribí. Vamos a escribir para que se vea como un 5. Creo que estamos por ahí, ¿ok? Romanos 5, 5, 5. Ok, ahora tenemos, sí, Romanos 5, 5. Vamos a ver qué dice. Ustedes pueden ver ahí Romanos, el capítulo 5. Vamos a ponerlo en pantalla. Capítulo 5 y el verso 5. Miren qué dicen. ¿Qué dice el 5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Primero, el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. El que tiene la esperanza del Señor Jesucristo, que ha sido salvado, que ha aceptado a Cristo, ya tiene el amor de Dios en su corazón, que conste, que eso lo dice la Biblia, que eso no lo dice ningún líder ni nada, eso lo dice la Escritura. Por tanto, si ningún líder dice que usted tiene amor, tampoco ningún líder tiene autoridad para decirle que usted no tiene amor, si usted tiene a Cristo, ya tiene el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ahora, ¿por qué ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones? Miren que dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si usted ama, tiene el Espíritu Santo. Si ama, tiene el Espíritu Santo porque el amor de Dios es derramado en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo que le ha sido dado. No entiendo cómo algunas personas todavía ni siquiera tienen al Espíritu Santo, ni han sido sellados, ni han sido bautizados, ni nada. No voy a entrar en la doctrina de la neumatología esta noche y a demostrar asuntos del Espíritu Santo porque ese no es mi tema. Mi tema es el arrepentimiento. Y estoy hablando de que si usted tiene, por supuesto, a Jesucristo, si tiene, pasamos otra vez ahora a la parte donde estamos escribiendo. Si usted tiene a Jesucristo, si tiene a Jesucristo, dijimos, ¿verdad? Dijimos que ya leímos Romanos 5:5, ya ustedes vieron, ¿verdad? Lo que dice que el que tiene la esperanza, que es la esperanza de Jesucristo, la que da Jesucristo, el que tiene esa esperanza, entonces, por supuesto, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo que le ha sido dado. Entonces, la persona tiene amor, por supuesto. Si la persona tiene amor, estamos diciendo entonces que si tiene amor, el que ama va a dedicar tiempo. Esa es una cosa que debemos ver. Es una cosa que los hombres, muchos de los hombres, bueno, vamos a borrar otra vez esta parte de abajo porque, ¿verdad? Vamos a borrarla, esta parte de abajo. Entonces, el que ama va a dedicar tiempo. El que ama va a dedicar tiempo. Entonces, si dedica tiempo, si ama, va a dedicar tiempo. Entonces, una persona que no dedica tiempo para conocer a la persona es porque no ama. Si hay que estarle rogando el tiempo, la persona no está amando al que dice que ama. No está amando a la persona que se dice amor. Si hay que estar rogándole para que le dedique tiempo a la familia, tiempo a la esposa, tiempo a esto, tiempo a aquello, significa que no puede probar su amor. Porque a través del tiempo es que usted puede obtener cada día más. No voy a hablar de intimidad ni de oración, sino que puede tener a través del tiempo, ya ustedes saben lo que va ahí, es que puede tener conocimiento a través del tiempo, es que ustedes pueden tener conocimiento a través del tiempo. Obviamente, me faltó una parte. Vamos a borrar para atrás, vamos para atrás otra vez. Me faltó una parte, me faltó la NO, ¿verdad? Vamos a ver. Pero a través del tiempo que se le dedica a alguien, es que uno puede tener conocimiento, ¿verdad? A través del tiempo puede tener conocimiento. Ahora sí vamos bien. Conocimiento.
¿verdad? Quizá me salga de, pero está completo. A través del tiempo que se le dedica a alguien, uno puede tener conocimiento. Si tiene amor, va a dedicar tiempo para conocer a esa persona. Entonces, ¿por qué muchas personas no conocen a Dios de la manera que deben conocerlo y viven hablando cosas que dicen más de ellos que de Dios, dicen más de su ignorancia que de Dios? Perdonen que use la palabra ignorancia, pero es que hay mucha gente que habla más de su ignorancia que de Dios. Entonces creen que Dios se va a sujetar a la ignorancia de ellos. No, 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 no. Cuando tú hablas cosas que no son sujetas a la palabra de Dios, tú estás hablando más de tu ignorancia que de la Biblia y más de tu ignorancia que de Dios, realmente. Dios ni es ignorante ni tiene desconocimiento. Dios es luz y todo aquel que viene a Él debe procurar conocerlo. Entonces, mucha gente supuestamente tiene el amor de Dios, pero ¿qué pasa? No conoce a Dios porque no le ha dedicado tiempo, no ha probado que realmente ama a Dios. Si ama, va a dedicar tiempo. Sí, y tiempo de calidad, no tiempo social, tiempo de calidad, en donde hay intimidad, entre otras cosas. Y si dedica tiempo, va a tener conocimiento de esa persona. Al tener conocimiento, ¿qué va a crecer? Al tener conocimiento de esa persona, va a crecer mucho más la admiración por esa persona, va a crecer más. La admiración por esa persona va a crecer más. Admiración por esa persona va a crecer más. Porque va a estar conociéndole. Ahora le va a admirar más. Entonces, entendemos por qué mucha gente no puede crecer en el Señor. Entendemos por qué mucha gente ni siquiera puede conocer bien a Dios. Porque la persona no dedica tiempo a Dios. Y mucha gente deja a su pareja, mucha gente traiciona a su pareja, mucha gente se separa, destruye la familia porque no ha dedicado tiempo a conocer los recursos que tiene la familia. Se va de la familia y afuera le va peor. Y cuando le va peor, entonces quiere volver otra vez a regresar a la familia, pero ya ha herido la familia, la ha destruido, la ha pisoteado, como dice la palabra, hay un verso en la palabra que dice que uno no debe, no es despreciar, sino hay una palabra que es más fuerte que despreciar, que es como cuando uno menosprecia a una persona y lo pone a un lado. La palabra, el yo Jehová que aborrezco, el repudio. No debes repudiar al otro. Entonces, cuando tú caes en repudiar al otro, generalmente los repudios han venido de cuando la persona no se dedica a conocer al otro. Puede ser una persona egoísta que quiere que vivan para sí, que todo el mundo gire alrededor de él o de ella. Entonces esa persona egoísta, si es egoísta, algún día el placer carnal y el placer de este mundo, los placeres de este mundo, los placeres de la vida o el enemigo lo van a engañar. ¿Por qué lo van a engañar? Porque es una persona que vive para sí y todo lo que le acercan, que huele así, entonces esa persona le va a hacer caso a todo lo que le acerquen, que le dé placer a sí mismo. Por tanto, va a terminar ¿qué? Despreciando lo que es bueno, lo que Dios le ha dado. Estamos viendo el arrepentimiento. Estamos viendo el arrepentimiento bíblico. Vimos entonces que el arrepentimiento debe ser de corazón, por supuesto. Cuando te arrepientas y veas tu miseria, vas a probar que tu arrepentimiento ha sido de corazón. No solamente eso, va a tener agradecimiento. No solamente va a tener agradecimiento, sino que vas a caer en la grandeza de alabar a Dios. La grandeza de alabar y de adorar a tu Dios. La grandeza de alabar y de adorar a Dios. Vas a adorar y vas a alabar a Dios porque al conocerle lo que te va a quedar es hundirte más en Dios, perderte más en Dios, perderte más en Dios. Y como decía Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Eso decía Juan, que es necesario que yo mengüe y que Él crezca, decía Juan. Ahora, ya vimos que la base del conocimiento es el amor. La base de dedicarle tiempo a una persona es que la ama. Si le estás pidiendo tiempo a una persona y no hay tiempo para ti, el amor es cuestionable. El amor es cuestionable. Debe haber tiempo y después de ese tiempo va a haber conocimiento. Después del conocimiento, entonces va a venir ¿qué? Admiración. Y la persona va a hablar del otro.
¿Por qué entonces, amados hermanos, muchos de nosotros no hablamos de Jesucristo? Porque no le dedicamos tiempo, no le conocemos y por tanto no llegamos a tener una gran admiración por Jesucristo. Admiramos más a los líderes políticos, admiramos más a los corruptos, admiramos más a la gente perversa que está en las redes, mucha de ella. Admiramos más las cosas que son inmorales, más que las cosas morales. Los inmorales, como dice el tango, nos han igualado. Imagínense, hoy en día un inmoral tiene más seguidores que una persona moral. Hoy en día un inmoral tiene más aplauso que un moral. Hoy en día un inmoral hace una convocatoria y lo van a ver más personas que un moral, definitivamente. Y yo no sé si decir que los inmorales simplemente nos han igualado, como dice el tango, nos han sobrepasado, yo creo. Porque todo el mundo los admira, los aplaude. Mientras más inmoral es, más se aplaude, entre otras cosas. Ahora, debemos nosotros conocer a Jesucristo para admirarlo. ¿Por qué no lo admiramos? Porque no le conocemos. Entonces es necesario mostrar que el amor de Dios está realmente en nuestros corazones y dedicarle tiempo al Señor para conocerlo cada día. Ahora, la base del amor hacia Dios va a implicar algunas cosas. Y quiero dar este punto y vamos a volver después de este punto, vamos a volver al PowerPoint. La base del amor hacia Dios va a implicar algunas cosas. Vamos a borrar, espero que las personas que estén en línea puedan estar copiando. Si necesitan copiar, de hecho, este estudio se queda, no creo que necesiten copiar, si uno copia aprende más, pero eh, si no copia, el estudio se queda como quiere. Está en YouTube, está en el mismo Facebook, que se queda y así lo tenemos ahí, puede verlo, puede repetirlo. La base del amor hacia Dios, podemos decir que el amor hacia Dios nace del Espíritu Santo. Ya vimos que en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por tanto, no se lleve de nadie que diga, no, porque tú no tienes al Espíritu Santo, tú eres frío, tú eres esto. El frío no es por la bulla que haga. Déjeme decirle, los que hacen bulla son la gente que menos fe tienen, porque tienen que esconderse en su escándalo para decir que tienen fe. No soportan estar a solas con Dios, estar en silencio con Dios, estar apartado y en intimidad con Dios. Todo tiene que ser una celebración. Y déjame decirte algo bien claro, con todo el amor del mundo. Si cada vez que tú ves a un amigo, tú tienes que hacer una bulla y una fiesta, entonces tú estás escondiendo algo. Tú no estás diciendo que el amigo es digno de que tú lo observes con detenimiento, con paciencia, con detalle. Tú no puedes llegar a un jardín y tirártele arriba las flores. Tú tienes que observar los colores, el estambre, el peciolo, todos los pétalos. Observar para poder detallar bien qué es lo que hay, qué es lo que tú estás mirando. Entonces hay gente que cada vez que se encuentra con Jesucristo o que dice que se encuentra, quiero decir cada vez que llega a la iglesia, lo que tiene que hacer es un culto necesariamente bulloso, ruidoso, muchas veces tóxico. ¿Por qué? Porque la gente sale de ahí más atormentado, ni siquiera escuchó lo que Dios le dijo. Dios, recuerden que no habló en el trueno y en el terremoto, habló en el silbo apacible. Entonces es necesario tener comunión con Dios a nivel de llegar, no solamente a quedarse, que hay mucha gente que se queda en el arrepentimiento. Arrepentimiento. Me voy a salir del cuadro, creo. Hay mucha gente que se queda en el arrepentimiento. Y hay otros, vamos a completar esa O que está ahí, por si hay alguna persona que se me va a ofender por esa O, ya está completa. Hay gente que se queda en el arrepentimiento, otros se quedan después del arrepentimiento, pasan a la confesión, perfecto, perfecto, confesión, es bueno pasar a la confesión. Después de la confesión viene entonces la consagración, consagración, y hay personas que se consagran a Dios, pero después de la consagración hay que pasar, por supuesto, a la comunión, comunión, a la comunión, y eso es bueno. Pero ¿dónde es la comunión? Mire, el arrepentimiento es para con Dios, en el Espíritu Santo. Usted lo puede hacer solo. La confesión, o sea, el arrepentimiento lo puede hacer solo. La confesión la puede hacer sola. La consagración también. La comunión la gente la hace en la iglesia. Pero
muchos se quedan en la comunión y no pasan a la intimidad. No pasan, aquí me faltó la I, déjeme ponerla, para que no se me ofenda a nadie, ni se sientan mal. No puso una I, pastor. Ve, ahí están. No pasan a la intimidad, porque para en la comunión usted lo puede hacer en el murmullo de la iglesia con todo el mundo, ahí hay comunión. Pero aquí solo entra usted más Dios, simplemente en la intimidad. Ahí es solo con Dios. Entonces la gente no trabaja ese ciclo. La gente no trabaja ese ciclo, no pasa ahí. Por lo regular, se arrepienten y se quedan, a veces hasta saltan la consagración, no le da tiempo y pasan a la comunión, que es donde está todo el mundo junto en la iglesia, pero no pasan a la intimidad. Y en la intimidad con Dios es donde se le dedica tiempo a Dios y es donde uno crece, es donde uno comienza a admirar a Dios, a admirar al Señor. Ahora, voy a borrar ahí. ¿Por qué? Hay algunas cosas importantes que ver. En la intimidad con el Señor, bueno, no lo borré, está bien, lo seguimos hacia arriba, que podemos bajarlo y usted puede verlo ahorita, más adelante. Pero el amor de Dios, si usted ama al Señor, que es producido por el Espíritu Santo, que fue derramado en nuestros corazones, se va a dar cuenta que va a cultivar algunas cosas. Va a cultivar eh, una fe, una fe, perdón, déjeme borrar fe, va a cultivar una limpia conciencia. No voy a escribir conciencia completo porque no me cabe. Una limpia conciencia va a cultivar. No solamente va a cultivar una limpia conciencia, que fue lo que anoté aquí, va a cultivar también un corazón puro, un corazón puro. Y va a cultivar también una fe, una fe no de mentira, no fingida, una fe no fingida va a cultivar. Entonces vamos a cultivar un corazón, una conciencia limpia. Vamos a cultivar una conciencia limpia o una limpia conciencia. Vamos a cultivar un corazón puro. Vamos a cultivar una fe que no sea de mentira, que no sea falsa. Entonces, la conciencia limpia, el corazón puro y la fe no fingida son el sustento de seguir a Dios. Vamos a leer algunos versos. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Se lo escribo aquí para algunas personas que escriben. Primera de Timoteo, capítulo 1, ¿verdad? Verso 5. Vamos a ver qué dice. Lo vamos a poner en pantalla ahora para que usted lo escriba. Primera de Timoteo 1, 5. Y nos vamos ahí a Primera de Timoteo. Capítulo 1, verso 5, perdón. Primera de Timoteo 1, 5. Vamos a ver, miren qué dice. Dice, perdón. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón que limpio, de buena que conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose alguno, o sea, desviándose de qué, de las cuales de esas tres virtudes que dice, de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe no fingida. Aunque escribimos una conciencia limpia, por supuesto, es una buena conciencia y una fe no fingida. Entonces, el amor nacido de es el propósito del mandamiento escrito. El propósito de este mandamiento es el amor nacido que de un corazón limpio, un amor que nazca de un corazón limpio, un amor que nace de una buena conciencia y un amor que nace de una fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron ¿a dónde? A vanas palabrerías. Cuando usted ve que una persona se apartó de esas tres cosas, se vuelve un doctor de la ley. Y dice Pablo en el verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ok, de todos modos, vemos cómo dice la palabra, que nosotros debemos cultivar ¿qué? Un corazón limpio, porque eso ese es el propósito del mandamiento, que nazca un amor de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida, una conciencia limpia, un corazón limpio, puro
y una fe no fingida, no de mentira, no falsa. Pero la persona que no sigue a Dios y no continúa creciendo y admirando al Señor y arrepintiéndose cada día. No estoy hablando de un arrepentimiento para salvación cada día. Estoy hablando de una supervisión de su vida cada día, de una revisión. ¿Y por qué estoy hablando de una revisión? Porque vivimos en un cuerpo de pecado en donde pecamos a cada vez que hablamos, cada vez que miramos, cada vez que caminamos, hasta dormido pecamos. Y entonces debemos venir a cuenta delante de Dios y revisarnos. Venir donde el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón. ¿Qué dice la Biblia? Dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero también dice que el que se arrepiente, confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces significa que debe haber una práctica de confesión de pecado, una práctica de revisión del alma, una práctica de revisión de la vida para uno acercarse a Dios arrepentido, confesar, apartarse y alcanzar misericordia cada día, cada vez que pueda hacerlo. Muchas personas ni siquiera saben pedir perdón. Hay personas que se les hace difícil pedir perdón. Yo hablaba con un amigo que, por supuesto, pienso que no me trató justamente en un juicio que me hizo y yo le analicé al amigo y le decía, me juzgaste y me condenaste sin siquiera hablar conmigo. Y la persona, y nunca me llamaste ni te acusaste ni nada. Aún yo te declaré y te demostré que tú estabas equivocado. Nunca lo hiciste. Y la persona lo único que me dijo fue, bueno, lo que pasa es que yo no manejo esos niveles de perdón. Oiga eso, no es que tú no manejes esos niveles de perdón, sino que tú no manejes esos niveles de arrepentimiento, sería. No es que tú no manejes esos niveles de perdón, aunque entiendo que hay unos niveles de perdón que hay que llegar, que es el nivel de perdón donde el Señor quiso llevarnos a nosotros, perdonarlo todo, entender el perdón. Más adelante, algún día espero que el Señor nos permita el tiempo de tratarle, cómo el Señor me enseñó a mí a perdonar, cómo me llevó a perdonar a todo el mundo, tanto así que perdonar se hace delicioso. Perdonar se hace alegre. ¿A quién tengo que perdonar? De hecho, ya no es la persona que me ofende a mí que me busca. Yo lo busco. Y digo, ¿a quién tengo que perdonar? Señor, si hay alguien que tengo que perdonar. Porque cuando el Espíritu Santo te enseña con su palabra qué es el perdón y cuánto le agrada a Dios, tú amas hacer eso. Te deleita en hacer lo que a Dios le agrada. Y entiendes que tú estás ganando cuando haces lo que a Dios le agrada. Ahora, vemos que el amor a Dios y la base del amor de permanecer en el Señor arrepentido siempre es una limpia conciencia, dice una buena conciencia, una conciencia limpia, dice, porque dice que el que zafó de eso, del corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida, se desvió, se fue y se puso a hablar como que fuera qué sé yo, un científico. Y por eso es que usted ve muchísima gente hablando por ahí. Hay mucha gente que habla de la fe y no sabe nada de fe. Hay mucha gente que habla del amor. Hay mucha gente que habla, pero es un asunto falso, simplemente. Es por hablar. Hay mucha gente que va a la iglesia, hay mucha gente que da su diezmo, hay mucha gente que hasta le dice a otro, vamos a la iglesia, pero no ha tenido un encuentro verdadero con Dios porque ni siquiera sabe perdonar. Y no solamente no sabe perdonar, tampoco sabe pedir perdón. Cuando entiendes que el Señor te ha perdonado y te ha salvado, el Señor te deja ver tu miseria. Cuando el Señor te deja ver el tipo de pecador o pecadora que eres, entonces tú dices, realmente yo estaba mal. De donde Dios me sacó a mí, solo Dios podía hacerlo. Solo Dios podía hacerlo. Tenemos entonces, vamos a ver qué dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso 19. Vemos Primera de Timoteo capítulo 1 y el verso 19. Ahí estamos en First Timothy. Vamos a ver el capítulo 1, el verso 19. Dice así, manteniendo la fe, otra vez vamos, y buena conciencia. Aquí no habla del amor, pero dice manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. O sea, cuando desecharon la buena conciencia y desecharon la fe, naufragaron. Desecharon revisar su conciencia. Una persona arrepentida revisa su conciencia. Una persona arrepentida revisa su conciencia. Saludamos a los hermanos que están conectados, que están
en Facebook, están también por YouTube, y los que están también en el site de la Iglesia de la Gracia, que es la hermana Belisa, la hermana María, Ruth, Fabiola, todos los que están allí. Les saludamos, y a los demás también. Damos gracias al Señor por su presencia, por su participación en este estudio bíblico. Entonces, hay que analizarse, hay que examinarse cada día. El Señor te enseña tus pecados con la luz de la palabra y con la luz del Espíritu Santo, que arroja el Espíritu Santo en tu vida. Te enseñan tus pecados y te enseña que Él no está mal, que el que está mal eres tú, el que está mal soy yo, no Dios. Dios no peca, Dios es perfecto. Pero hay una cosa más que Él te enseña también, que es bueno que lo aprendas. Yo lo aprendí hace un tiempo y me deleito en el Señor. El Señor me enseñó contentamiento. Mire, si usted no sabe lo que es el contentamiento, yo le voy a decir dónde solicitar un librito sobre el contentamiento más adelante. Si usted no sabe, o quizás lo voy a poner ahí para que en el site para que la persona lo pueda bajar. Si usted no sabe lo que es el contentamiento, se está perdiendo de algo tremendo. El contentamiento con Dios. ¿Sabe lo que es estar contento con Dios? Sea que le vaya mal, sea que le vaya bien, sea lo que fuere, porque usted entiende que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas que son conforme al propósito de Dios les ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, el contentamiento es que usted, en medio del problema, usted pueda decir, pero te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Dios es bueno. Yo tenía un profesor del seminario, cuando estudié en el seminario, que él trabajaba 4 años y tomaba un año para visitar las iglesias que lo apoyaban como misionero. Y darle un reporte de lo que estaba haciendo, entre otras cosas. Entonces el profesor dice que estaba aquí en la nieve con su familia, sus hijos y su esposa, que estaban de adolescentes. Y él acostumbraba a decirle, por supuesto, a sus hijos que Dios es bueno. Eso es lo que uno enseña. Y Dios lo es. En efecto, Dios lo es. ¿Y saben qué? Entonces en medio de la nieve se le queda, van de una iglesia para otra y se le queda en medio de la nieve, se le apaga la van. Entonces dice él que miró la cara de sus hijos, la de su esposa, terminando de decir y predicar en una iglesia diciendo que Dios es bueno. Ahora se nos queda la van en medio de la nieve. Wow, supongo que él pensaba que los hijos estaban pensando, y él mismo me dijo que él pensaba, ¿y cómo yo le digo a mis hijos que Dios es bueno? Pero dice que en medio de eso, él pensó eso y el mismo Dios lo convenció de seguir diciendo, Dios es bueno. Dios es bueno. No solamente cuando estamos en la calefacción, en el aire acondicionado, en el restaurante, en la casa con la familia. Dios es bueno todo el tiempo. No solamente cuando hay salud, sino cuando hay enfermedad. Dios sigue siendo bueno. Pero hay que conocer a Dios para tener convicción de que Dios es bueno y no un convencimiento superficial que venga de una situación que yo tengo de benevolencia o de bondad o de qué sé yo, de un aire fresco que me está dando. Bueno, Dios es bueno porque me siento bien. No, Dios es bueno. Entonces, dice aquí que los que desechan la buena conciencia se dice que naufragan en cuanto a la fe, se van. ¿Qué es desechar la buena conciencia? Desechar revisar tu conciencia. Desechar revisarte si has pecado sí o no. Desechar si tu conciencia está limpia sí o no. O si está cauterizada, o si está sucia, o si está engañada, o si es una conciencia tranquila, o si es una conciencia dormida. Hay como 8 tipos. Tienes que aprender a examinarte. Y cuando te examina, entonces te vas a dar cuenta que siempre hay algo por lo que pedirle perdón a Dios y hay que seguir hacia adelante. Porque el justo, el puro, el santo es Dios. Nosotros pecamos, pero somos perdonados en el Señor. El Señor nos preserva para su gloria eterna. Ahora, vimos Primera de Timoteo 1.5, Primera de Timoteo 1.19. Ahora vemos Primera de Timoteo capítulo 3, verso 9. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, el capítulo 3 de Primera de Timoteo y el verso 9. El verso 9 dice que guarden el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Está hablando creo que de los diáconos ahí, ¿verdad? Los ancianos, pero también habla de los diáconos más abajo. Dice, y estos sean sometidos a prueba primero y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y está hablando de los diáconos. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, sino sobrias, fieles en todo. Y déjeme decirle la palabra calumniadoras ahí. Lo que dice el original es, sean no diablas.
porque la palabra diablo es calumniador. La palabra diablas es calumniadores. Entonces lo que dice en el original es, las mujeres sean no diablas. O sea, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos asimismo sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Estamos hablando ahí porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza, perdón, en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay algunas virtudes que hay que cuidar. El guardar el misterio de la fe, fíjense, con limpia conciencia. En los 3 versos que hemos leído, los 3 versos que hemos leído, podemos ver cómo es necesario, en los 3 versos que hemos leído, podemos ver cómo nosotros necesitamos guardar la conciencia limpia, o sea, examinarnos. Ahora, la conciencia suya debe ser ¿qué? Debe ser, la conciencia suya debe ser probada de acuerdo a, o debe ser vista, la conciencia suya debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, debe ser la conciencia suya. Vamos a ver, entonces, vamos a ver cómo nosotros tenemos, por supuesto, que limpiar nuestra conciencia, guardar nuestra conciencia limpia. Vamos a ver otro verso. Vamos a ver ahora el libro de los Hechos, el capítulo 23 del libro de los Hechos, el capítulo 23. Vamos a ver allí algún verso en el libro de los Hechos. Quisiera que veamos el capítulo 1 del libro de los Hechos y vamos a ver. Vamos a ver el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos allí estamos viendo el libro de los Hechos, ¿verdad? Y en los Hechos estamos viendo el primer, fíjense que dice Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, perdón, yo creo que cogí el 1:1, es el 23. Vamos al 23, ¿verdad? Vámonos a Hechos, el capítulo 23, ya lo tengo. Capítulo 23 y el verso 1. Ahí, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena ¿qué? Conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy día, hasta el día de hoy. Entonces, fíjense qué es lo que pasa, que cuando uno descuida la conciencia, uno comienza a cometer pecados y a cometer pecados y a cometer pecados y, con perdón, y a cometer pecados y algunos pecados llegan a ser intocables en la vida de uno. Hay personas que comienzan a mencionar palabras que no son buenas, que son obscenas, que son inmorales y se acostumbran a mencionar esas palabras y esas palabras llegan a ser parte de su vida. Hay personas que comienzan a hacer cosas pecaminosas y esas cosas pecaminosas llegan a ser parte de su vida. Y la gente piensa en cosas pecaminosas simplemente como sexo, robo, cosas así, pero no necesariamente es eso, hasta comer de más, la gula, la glotonería, en donde tú no te frenas y después te enfermas para pedirle luego a Dios que te sane, hasta eso es un asunto pecaminoso que a Dios no le agrada, que debes analizar tu conciencia si está comiendo para Dios o si está comiendo para ti, si está comiendo para vivir o si está comiendo para morirte. Pero nuestro tema no es la comida. Pero el punto es que sí debe analizar tu conciencia. Debemos analizar nuestra conciencia. Les aseguro que cada vez que analizo mi conciencia, hay cosas que hay que arreglar. Hay cosas por las que pedir perdón. Hay cosas por las que mejorar. Hay cosas que escribir para ver cómo se hacen mejor. Y hay cosas que lamentar. Muchos regret, como dicen, mucha recriminación. Recriminación. Aparece en recriminación. Yo escuché en una película a alguien que decía, el que no tiene recriminación no ha vivido. Realmente sí. El que no tiene algo que condenarse y que decir, bueno, hice aquella vez, aquella cosa mala, realmente. Bueno, excepto un amigo mío. Yo tengo un amigo que dice que nunca ha hecho nada malo. Dice, no, 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 búsqueme algo si alguna vez yo he hecho algo malo. Y yo realmente no sé. Yo, yo no sé si es que estoy ciego, pero como que no le encuentro. Bueno, no le encuentro algo malo porque tiene cosas malísimas, que es diferente. Pero me dice así, tiene el coraje de decirme que como que realmente usted que es una persona, hasta me quiere comprar y me quiere triangulizar diciéndome, usted que es una persona ecuánime, dígame, que es una persona pensadora, dígame,
A veces me ofende porque me dice inteligente. ¿Usted qué es inteligente? Dígame. Digo, wow, me está ofendiendo. ¿Por qué comprándome para que yo le diga, no, 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 usted es perfecto? Usted es la imagen bueno, la imagen del hombre caído. Pero qué pecado es decir que es una persona que no comete errores. Todos pecamos. Ahora hay que limpiar, hay que revisar la conciencia. Fíjense, en todos los versos que les he leído, que hemos leído, ustedes conmigo, hemos visto que es necesario guardar la conciencia. ¿Y cuándo? Después del arrepentimiento. Estamos hablando del arrepentimiento bíblico. Vamos a leer ahora el libro de Hebreos, vamos al libro de los Hebreos y en el libro de los Hebreos vamos a ver el capítulo Hebreos, tengo Hebreos 10, 22, Hebreos 10, capítulo 10, verso 22. Por aquí tenemos Hebreos, el capítulo 10 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados que los corazones de qué? De mala conciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque la mala conciencia puede arrastrarnos y un día podemos estar analizándonos, pero no según la Biblia. Alguien diría, pero ¿y cómo yo mido la conciencia? Oh, pero sencillo, con la Biblia. La Biblia es el parámetro para medir todo. Es con la Biblia. No puedes medir la conciencia por la cultura porque la cultura es fea. La cultura tiene cosas bonitas, pero la cultura tiene cosas perversas. Ah, si no pregunta aquellos que se pueden casar con 7 y 8 mujeres en esa cultura. Eso puede ser cultural, pero no es bíblico. Puede ser cultural, pero no es bíblico. Entonces, ¿qué es lo que mide la conciencia? No es la cultura, no es la forma en que te criaron, no es tu cultura americana ni latinoamericana, no es tu idioma, no es tu forma de ser, no es la universidad donde tú vas. Que lo que mide la conciencia es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si caes en un pecado y no analizas tu conciencia, te arrepientes y vuelves a Dios rápido, caerás en otro y caerás en otro y caerás en otro pecado. Y al tiempo el pecado será tu modus vivendi, el pecado será tu forma de vida normal, natural. Si caes en una mentira, caerás en otra, caerás en otra. Si no te analizas, seguirá cayendo en otra, en otra. Y, por supuesto, te alejarás de Dios. Cuando te alejas de Dios, no agradeces, no amas, no dedicas tiempo. Hay un problema que yo veo en este tiempo y es que los que diseñaron las redes sociales y el internet y todo eso, quizás lo diseñaron con una meta de que sea usado para bien, pero déjeme decirle, el enemigo está teniendo mucho tiempo con eso, mucho triunfo en las familias. Hay familias que están una frente a otra y cada uno tiene su celular. No estoy diciendo que no haya tiempo para celular. No, 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 no. Yo tomo mi tiempo de celular. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Pero el hecho es que hay parejas que están separadas totalmente por el celular y es todo el tiempo en el celular, en el celular, en el celular. No se miran una a otra, no se acarician, no se abrazan, no se besan, no se aman. O sea, no se abrazan hijos y padres, hijo y madre, hija y padre, hermanos y hermanas. Ya no existe esa comunión, simplemente. Entonces estamos diciendo que ya no hay razón de admirarnos. Nos pasamos el tiempo viendo vanidades, cosas que son impersonales. Porque déjeme decirle, todos los amigos de Facebook y de todas esas redes son impersonales. Usted tiene 60,000 amigos y no tiene a nadie. No tiene a nadie, simplemente le van a dar mucho view y mucho like, pero los likes ni son medicina, ni curan, ni salvan. Entonces, ¿qué está pasando, amados hermanos en el Señor y amigos? Que hemos llegado al tiempo en que la gente no analiza su conciencia y vive con una mala conciencia y dice que también tenemos que revisar que sean lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oiga, y considerémonos unos a otros para estimularnos a que al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos para aquellos que no van a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la redención, el día del reino del Señor. Ahora, leemos otro verso, leemos Hebreos el capítulo 13, vamos a Hebreos el capítulo 13, Hebreos el capítulo 13, vamos a Hebreos el capítulo 13 y los versos, déjame ver qué verso, verso 18.
Hebreos 13 y 18. Leemos Hebreos 13 y 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena ¿qué? Buena conciencia, hermanos. Pablo siempre cuidó su conciencia, deseando conducirnos bien en qué? En todo. Porque la conciencia te ayuda a conducirte bien. La conciencia. Hechos 24, 18. Leemos Hechos 24, 18. Vamos a leer un verso más y vamos a terminar porque ya creo que tenemos la hora que acostumbramos. Casi, ya faltan unos 3 o 4 minutos. Vamos a leer un verso, un par de versos más porque nos faltan unos minutos para la hora. Pero vamos a leer Hechos 24, 16. Nos vamos a Hechos, el capítulo 24, Luke, Matthew, estoy buscando Acts, aquí está. Hechos 24, 16. Vamos al capítulo 24 del libro de los Hechos y vamos al verso 16. El verso 16 del libro de los Hechos, el verso 16, perdonen, que me está. El verso 16 del libro de los Hechos, tenemos aquí un verso que leer. El verso 16 dice, y por esto procuro tener cuando siempre una conciencia limpia, perdón, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amados hermanos en el Señor, hemos leído bastantes versos sobre la conciencia. Hay que detenerse y analizar la conciencia. Si te has arrepentido y tienes un arrepentimiento genuino para con Dios, entonces hay que detenerse y analizar la conciencia. Hay que detenerse y analizar que la conciencia, que esté limpia, que esté sin ofensa, pero eso hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo siempre. Vamos a ver qué dice Romanos, el capítulo 2, verso 15. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos, el capítulo 2 y el verso 15. Romanos 2, 15. Nos dice la palabra de Dios así, mostrando la obra de la ley escrita en donde, en sus corazones, dando testimonio que su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ahí tenemos que la conciencia es la que da testimonio a nuestro espíritu de que estamos bien o estamos mal, o también de que somos hijos de Dios. Analicémonos. Si te has arrepentido, analiza tu conciencia. Si te has arrepentido, no te quedes sin analizar tu conciencia cada vez que vas a dormir. No te quedes sin analizar tu conciencia cada vez que escuchas la palabra de Dios predicada. Ahora, hay algo importante que debo decirte. Es un consejo que me ha ayudado. ¿Tú quieres crecer y estar apegado a Dios? No te estoy diciendo que esta es la única forma. Esa es una forma. Mantente comiendo de la comida de Dios. ¿Quieres crecer a la forma de Dios como Dios quiere que tú crezcas y quieres seguir creciendo? Pues mantente comiendo la comida de Dios. ¿Qué es comer la comida de Dios? Mantente escuchando mensajes del Señor, escucha la Biblia hablada que está en YouTube, escucha palabra de Dios, escucha testimonio de Dios, escucha historias de Dios, escucha testimonio de qué Dios está haciendo en Irán, qué está haciendo en Irak, cuánta gente se está acercando a Dios o cuánta gente Dios está atrayendo a sí mismo. A él, cuántos Dios está salvando en China, las iglesias escondidas que hay, y ponte a orar por los de Dios. Donde está Dios trabajando, pon tu corazón allí a orar. Si eres una persona arrepentida, seguirás a Dios y estará en la obra de Dios. Hay un verso que dice, si alguno me sirve, donde yo estuviere, ahí también estará mi Salvador. ¿Saben qué pasa? Que algunas personas quieren que Dios esté donde ellos están. Busca donde Dios está trabajando y pon tu corazón ahí. Ponte a orar por las personas que Dios está salvando. Ponte a orar por las personas que son misioneros, que están en la selva y en diferentes lugares. Ponte a orar por todas las personas que están, obviamente, de alguna manera, predicando el evangelio en muchos sitios, en la selva de amazónica, en la frontera entre Venezuela y Brasil, en el Perú, en las tribus, en diferentes lugares, los que están predicando en Haití, los que están predicando en diferentes campos, los que están llegando a donde nadie llega, los que se fueron a África, los que lo dejaron todo por servir al Señor e irse de misioneros, los que han puesto su vida en peligro por servir al Señor. Si te has arrepentido, entonces vas a ver que el arrepentimiento genuino
te va a llevar a ver tu miseria. Y tu miseria te va a llevar a agradecerle a Dios por lo que hizo en tu vida. El agradecimiento te llevará a servirle a Dios. El servicio a Dios te va a llevar a dedicarle tiempo a Dios porque tu amor por Dios va a crecer y tu amor te va a mantener dedicándole tiempo a Dios. El que ama dedica tiempo. Y el dedicar tiempo crea conocimiento. Conoces. Porque mucha gente pierde la confianza en Dios porque no se ocupó en conocerle. Obviamente hay un amigo, pastor, que me dice que Adán cometió el error de pecar con Eva porque Adán se dedicó a muchas cosas y no se dedicó a cultivar una buena relación con Dios. A lo mejor sí. Si se dedica a cultivar una mejor relación con su Dios, a lo mejor ni caso le hace a Eva. A lo mejor ni caso. No estuviera la humanidad en esta desgracia del pecado que está. ¿Y sabe qué? Gracias al Señor que dio a su Hijo unigénito para que muera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que hay que arrepentirse, pero la vida eterna no comienza por ir a la iglesia simplemente, ni por decir que tú eres de Dios. Es un arrepentimiento que viene de Dios, que te enseña a ver que eres pecador y eres pecador. Yo tengo este ejemplo y no quisiera terminar sin dar este ejemplo para aquellas personas que pueden escuchar esto hoy, estar escuchando hoy o escucharlo en el pasado, en el futuro y decir, no, pero yo soy medio limpio, yo creo que yo soy limpio, necesitas arrepentirte de tus pecados. Alguien diría, como me dijo alguien, pero ¿y qué pecado? Pero yo realmente todo el tiempo he vivido una vida más o menos ahí aceptable, yo no hago nada. Mira, yo al que yo no le doy, no le quito. Oiga, qué teoría. Yo hasta me río cuando me dicen eso. Al que yo no le doy, no le quito. Pregunta como yo he sido, que si yo no te he dado algo, tampoco te he quitado. Oigan eso, qué vida más santa presentan algunas personas. Ahí vamos. Supongamos que yo voy a tu casa, y es un ejemplo de evangelismo, que yo voy a tu casa y en tu casa, entonces, tú, no, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo para demostrarte a ti que tú no vas a aceptar esto. Tú vienes a mi casa y en mi casa yo te estoy preparando un omelette, un revoltillo de huevos. Eh, y en el revoltillo de huevos tú ves que yo pongo 4 huevos que están bien. Pero hay un huevo que salió podrido, que está mal, y yo también se lo he hecho al revoltillo. Yo me pregunto, hay 4 huevos que están buenos y hay uno que estaba podrido, solo uno. Mi pregunta, ¿tú te comerías ese revoltillo? Supongo que no. Ahora vamos a ver. Tú tienes muchas cosas buenas, pero tú cometes pecados. Entonces tú crees que por tus cosas buenas Dios va a sobrepasar tu pecado. O sea, tú no te vas a comer el revoltillo que yo voy a preparar con 4 huevos malos y uno bueno, pero Dios se va a comer todos tus pecados. O sea, perdón, dije con 4 huevos malos. No, al revés. Con 4 huevos buenos y uno malo. Supongamos que sean 9 huevos buenos y uno malo. Un solito huevo. Hay 9 que están bien, que están buenos, que están nuevecitos, terminados de sacar de la gallina. Y un solito es que está podrido. Y yo se lo he hecho a revoltillo. Ese huevo podrido. ¿Tú lo aceptarías? No. Entonces, obviamente, tú no aceptarías un revoltillo con un solo huevo malo y 9 que estén buenos. Y tú crees que Dios va a aceptar algunas cositas buenas que tú tienes, porque son algunas, y la cantidad de pecados malos. Dios va a aceptar. No. Tú tienes 2 o 3 cosas buenas, aunque tenga 80,000 pecados malos, yo te voy a aceptar. Ahora vamos a demostrar que sí pecamos y que los pecados no son tan pocos como pensamos. Este no es el ejemplo mío, porque el mío da más, el número da más alto. Supongamos que usted peque una sola vez al día. Una sola vez. Yo no me pongo en ese ejemplo porque yo paso de veces y veces y veces y veces. Yo no es que yo quiera, lo que estoy diciendo es que me sorprendo y tengo que decir, arrepentirme a menudo. Oh Señor, perdóname, eso no te agradó. Señor, perdóname, no hablé como debí hablar. Señor, no te honré como debí honrarte. Señor, no defendí tu causa y tu palabra como debí. Señor, debí compartir tu palabra allí, pero no lo hice. Todo eso es pecado. Porque dejar de hacer lo bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. La injusticia también es pecado. Entonces pecamos mucho. Pero supongamos que tenemos un solo pecado diario y que usted tiene 60 años. Vamos a ponerlo más joven para que los más jovencitos entren. Que usted tiene 20 años de edad y tiene un pecado bueno. Entonces, usted tiene 20 años de edad y tiene un solo pecado al día.
tiene 20 años de edad, vamos a subir esto un poquito más. Bueno, de todos modos estamos bien ahí, vamos a escribirlo abajo. Que usted tiene 20 años de edad y tiene solamente un pecado al día. Entonces, con 20 años, usted multiplica esos 20 años por 365 días, ¿verdad? Eh, Usted tiene ahí una cantidad de pecado grande. Vamos a ver si tenemos la multiplicación. Es un solo pecado por día que le estoy poniendo. Yo no estoy siendo exagerado. Un solo pecado por día. 20 por 365. Vamos a ver cuántos pecados tiene. En una edad nueva de 20 años, tiene, eso es igual a 7.300 pecados. Oigan eso, una persona con 20 años nada más y pecando una sola vez al día, un pecado por día, un pecado por día, un solo. Ya usted tiene, mire, con un solo pecado por día, ya usted tiene, hay 20 años por 365 pecados, por supuesto, por año, porque es un solo, 7.300 pecados. Entonces, supongamos que usted tenga 7.300 cosas buenas, que no la va a tener en 20 años. Pero supongamos que sí, porque uno usualmente no hace una cosa buena diaria, pero sí hace una mala. Pero vamos a suponer que sí. O vamos a suponer que usted tiene, 20.000 cosas buenas, que usted tiene 20.000 cosas buenas, pero tiene 7.000 cosas. Cuando usted le eche esos 7.300 huevos podridos a esas 20.000, mire, ese revoltillo se daña. Entonces Dios va a aceptar eso. No, 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 no. Usted va a pagar por sus pecados, usted es pecador y tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Cuando llegue al cielo, Dios le va a preguntar, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Obviamente, usted va a decir, bueno, yo era bueno, eso no vale. Yo soy de familia cristiana, eso no vale. Yo iba a la iglesia, eso no vale. Yo daba diezmo, eso no vale. Lo único es porque la sangre de Cristo Jesús me limpió de mis pecados. Yo soy hijo de Dios. Obviamente, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. ¡Wow! ¡Qué maravilla que hay perdón en el Señor! Porque de esta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Que el Señor te ayude a arrepentirte y que puedas buscar al Señor. Que Dios te ayude a arrepentirte y puedas buscar al Señor. La semana que viene vamos a seguir con más sobre el arrepentimiento y la semana que viene ya hablamos suficiente de la conciencia. Hoy vamos sobre la limpia conciencia que hay que analizarse. La próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre el amor de un arrepentido bíblicamente, pero vamos a hablar sobre la mortificación del pecado, porque algunas personas dicen, pero ¿qué hago? ¿Qué hago para no pecar? Tienes que aprender a mortificar tu cuerpo, a mortificar el pecado, pero también vamos a hablar un poco sobre algunas personas que son elegidas, pero unas que son reprobadas, que vienen al Señor y vienen y quieren venir y no pueden, obviamente. Vamos a hablar la semana que viene a través de la Biblia en este estudio de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Seguimos hablando la próxima semana, si el Señor nos lo permite, sobre el arrepentimiento bíblico. ¿Hasta cuándo hablaremos del arrepentimiento bíblico? Bueno, yo hasta donde veo tengo material para durar como 2 o 3 años hablando de ese tema, pero no voy a durar hablando de ese tema 2 o 3 años porque ustedes mismos se me van a ir. Pero de todos modos, vamos a hablar del arrepentimiento por un tiempecito más. Dios te bendiga. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Si no conoces al Señor, Jesucristo murió por tus pecados. Si hace tiempo que no te congregas en una iglesia que predique la palabra de Dios, vuelve. No te lleves de las personas que dicen que tú estás descarriado. No existe tal cosa. Tú estás en pecado o no estás en pecado. Estás en desobediencia o en obediencia. Si estás en desobediencia, vuelve al Señor, que Él te perdona tus pecados. El Señor te perdona.
Dice que si alguno peca, hay un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, gracias en este día. Y sé con las personas que dicen que están alejadas, tráelos, Señor. Y los que dicen que están descarriados, hazles saber que es que están en desobediencia, que pueden entrar a la obediencia en el Señor. Padre, ayúdanos a nosotros a examinar nuestra conciencia cada día y a seguir hacia adelante, sirviéndote, hasta el día en que tú nos transformes de este cuerpo de muerte y de pecado a un cuerpo glorificado en Cristo. Permítenos adorarte, alabarte, admirarte cada día, conocerte cada día, dedicarte tiempo cada día. Si queremos crecer, permítenos comer tu comida, permítenos escuchar mensajes de la palabra de Dios de buenos predicadores. Hay muchos buenos predicadores que son celosos con la palabra. Permítenos escuchar la palabra, leer la palabra. Permítenos escuchar testimonios de personas que vienen al Señor. Permítenos escuchar qué tú estás haciendo en los países de rojos, en los países que son absolutistas, que no son democráticos. Y qué estás haciendo también aquí, porque aún aquí hay democracia, pero hay mucha perversidad. La perversidad crece incontrolablemente aquí en América. Permite, Señor, que nosotros podamos orar por América y orar por los países donde tú estás trabajando, para que las personas sigan atendiendo tu llamado y tú puedas seguir salvando, Señor, a aquellos que tú llamas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Seguimos la próxima semana, el próximo miércoles a las 7 de la noche.